Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Bleach y Inuyasha. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Christas de fanficción. Yo solo lo traduzco. Capítulo 19. Dentro de su oficina dentro de la Torre Hokage, la Godaime Hokage, Senju Tsunade se podía encontrar con el ceño fruncido mientras pensaba profundamente. De pie frente a su escritorio había un trío de personas, incluido el comandante Anbu con nombre en código Mononoke, Fantasma, el jefe de Anbu Tei Morino y Vicky y el comandante Jounin Nara Shikaku. Durante los últimos 30 minutos habían estado en una profunda discusión sobre varios temas que lo habían llevado a su posición actual mientras pensaba en todas sus opciones, mientras miraba el mapa de las naciones elementales. Está bien, primero quiero llegar a las bases de Orochimaru en Umi-no-Kuni, Yu-no-Kuni y la que está cerca de Nami-no-Kuni. Para la base de Nami en particular, quiero que la chica Uzumaki que Karin traiga aquí, ilesa. En cuanto al resto, estaré satisfecho con solo las notas sobre la investigación que se haya realizado. Dijo la mujer mirando al comandante Anbu a los ojos antes de que él asintiera con la cabeza, lo que le permitió volver su mirada hacia Shikaku. Mientras se hace, quiero que parezca que todo sigue como de costumbre. Sabemos que Onoki todavía está atento a una señal de debilidad, así que por el momento quiero trasladar todas las misiones de rango D a nuestros estudiantes de la academia. Las únicas misiones nuestro shinobi debería estar en rango 6 superior. Sin embargo, quiero que la mayor cantidad posible de nuestros Jounin trabajen para paralizar los movimientos de Orochimaru. Quiero poder anticipar a dónde podría ir desde este punto en adelante. Dijo la mujer una vez más respondiendo con un asentimiento antes de volver su atención a Ibiki. Llevemos el exceso de prisioneros a la prisión, para eso está. No quiero a nadie más que a los aprendices de Nen capturados, y quiero rehabilitarlos y reeducarlos lo antes posible. Dijo la mujer. ¿Qué hay del tercer Guren de Orochimaru? Sandaime-sama nunca me dijo qué haríamos con ella. Dijo Ibiki. Dársela a Naruto, eso es lo que el anciano planeaba hacer. Sellar su sello completamente esclavo, supresores de chakra, dale los trabajos. No quiero que esa pequeña perra sea ni remotamente capaz de lastimar a mi nieto de nuevo. Hablando de eso, sé que Sandaime-sama ya aprobó la promoción de Naruto, sin embargo, me pregunto si promoveremos a alguien más de los exámenes. Cuestionó Shikaku haciendo que la mujer se detuviera antes de sacar una pequeña pila de papeles de un cajón y colocarlos sobre su escritorio. Mientras tanto, se podía encontrar a Naruto caminando por el mercado del pueblo. Había pasado casi una semana desde la fallida invasión, un periodo de tiempo que el rubio solo podía tomar un día a la vez. Varias veces se había encontrado perdido en sus pensamientos y terminaría viajando por el camino familiar hacia la oficina del Hokage solo para encontrar a Tsunade allí y no al anciano. Afortunadamente, su madre y su hermana habían estado presentes para ayudarlo con el proceso de duelo. En su mayor parte, había estado tratando de mantenerse ocupado, ayudando con la reconstrucción o en la oficina del Hokage en todo lo que pudiera para mantener su mente ocupada. Debido a las altas demandas de la misión, no había tenido ninguna misión que lo llevara fuera de la aldea en el último mes, ya que todos los Jounin estaban trabajando intensamente en rotación. Porque su sensei en realidad, tampoco había visto a muchos de sus compañeros en los últimos días. Había visto a Kiba una vez de pasada, cuando estaba de regreso en el pueblo con su hermana. Aparentemente, a Inosuke le encantaba su tiempo en el bosque, ya que él y Akamaru habían aprendido mucho más sobre el rastreo en tan solo ese pequeño lapso de tiempo. A través de Kiba, había aprendido que Shino también estaba satisfecho con la cantidad de progreso que había hecho durante el periodo de tiempo que había pasado. En cuanto al último miembro del equipo 8, había escuchado que Hinata había sido asignada al hospital con Sakura y, según Shizune, los dos habían hecho grandes avances en su educación. Mientras ellos no pudieron, si bien esto había elevado el perfil de Hinata a los ojos de la comunidad médica, también le había dado a los Hyuga otra empresa bastante lucrativa. Usando la crema de Hinata, el clan se había hecho cargo de su producción, vendiéndola no solo al hospital sino a muchas tiendas dentro de la aldea. En efecto, esto había causado que la opinión del clan aumentara ligeramente a los ojos de los aldeanos de nivel civil.
En cuanto al equipo 10, también habían dividido a Choji para ayudar con la reconstrucción mayor, una excusa para que aprendiera más de las técnicas de su familia, y Shikamaru, que había escuchado, se había convertido en parte de la confianza del cerebro que iría al saqueo de Oto. En cuanto a Ino, bueno, la veía la mayoría de las veces, de hecho la había visto esa misma mañana vestida con ese diminuto traje de sirvienta que su madre le había comprado. Aparte de eso, ella había pasado su tiempo con los interrogadores como aprendiz. Esto significaba que en realidad no estaba interrogando a nadie, sino que estaba allí principalmente para observar. También vio a Lee moviéndose bastante, quien debido a su propia ocupación actual como corredor de suministros, siempre iba y venía por la aldea. También vio a Tenten bastante, ya que había sido asignada a la academia trabajando como instructora asistente. Neji, sin embargo, no había visto que aparentemente Ryuga había sido asignado como explorador fuera de la aldea, ni siquiera sabía si Yuga había regresado a la aldea desde que se fue. En cuanto a sus propios compañeros de equipo, en realidad no había escuchado nada de ellos. Sasuke, como él, había sido relegado a la construcción al principio, pero desde entonces lo habían trasladado a otro tipo de trabajo. Sakura una vez más estaba trabajando en el hospital. Ella no había desarrollado cremas milagrosas como Hinata, sin embargo, según lo que había escuchado, estaba avanzando más rápido en sus estudios que Hinata. En cuanto a él, bueno, lo habían trasladado de la construcción a un par de tareas. Por la mañana ayudaba como asistente en la oficina del Hokage, luego se dirigía a la academia, donde actuaba como asistente de instructor temporal para Iruka. Al principio había estado confundido hasta que le informaron que estarían cubriendo trampas que le permitirían influir legalmente en las mentes de los jóvenes hacia la gloria de las bromas. Quienquiera que haya dicho que la venganza debe ser sangrienta, obviamente nunca se había encontrado con un Uzumaki despreciado. Durante el último mes había tenido el piquero del mocoso, atrapando todo dejando a los civiles un desastre nervioso. Aparte de eso, había vuelto a su entrenamiento. Después de ver lo que Lee realmente podía hacer, decidió aumentar su entrenamiento de velocidad y, en respuesta, su madre le colocó un sello de gravedad. El sello, como su nombre lo indica, fue una manipulación menor de un campo gravitacional localizado. En este caso, manipuló la gravedad alrededor de su persona, sin embargo, en lugar de hacerlo más pesado, manipuló las cosas que lo rodeaban. Por ejemplo, causaba una resistencia adicional del aire cuando se movía de forma similar a cómo se sentiría cuando uno intentara caminar a través del agua. También hizo que todo lo que tocara se volviera más pesado como resultado. Esto significaba que por cada segundo de cada día estaba entrenando su cuerpo, ya que una vez que su cuerpo se acostumbraba a la gravedad, aumentaba al siguiente nivel que estaba indicado en la parte inferior de su muñeca izquierda. Al final del día, por lo general se encontraba desmayado y, como tal, atraído a su mundo interior donde residía Benihime. Si bien había aprendido otra técnica de Benihime principalmente, estaba allí relajándose. En ese momento, sin embargo, se dirigía a la torre después de haber sido convocado por una de las babosas de Tsunade. Mientras caminaba le complacía el hecho de que hasta el momento no había sido reconocido gracias a su cambio de apariencia. Su cabello era una vez más rojo Uzumaki, aunque sus ojos aún conservaban su color azul original, ahora estaba vestido con un coso de azul oscuro y pantalones a juego junto con sandalias estándar. Su cabello, que había estado dejando crecer desde que se graduó, le llegaba hasta la nuca, pero esta vez había mantenido sus marcas como bigotes. Mientras que antes había cambiado de apariencia para evitar toda la atención negativa que había atraído ahora, era simplemente que le gustaba más el cabello rojo que el rubio, por lo que esta vez permitió que los bigotes permanecieran. Cuando finalmente logró superar toda la molestia de llegar a la oficina del Hokage, fue recibido con la vista no solo de Kodaime, sino de Shino, Shikamaru y su Jounin Sensei, así como de Kakashi. Ahora que todos están aquí, comencemos, ¿de acuerdo?, dijo Tsunade desde su posición detrás del escritorio, atrayendo la atención del grupo hacia sí misma. Aunque tomó algo de tiempo con todo lo que ha estado sucediendo últimamente, pensé que era un buen momento para sacar este asunto del camino.
Aquí la mujer hizo una pausa mientras sacaba algunos papeles del cajón de su escritorio antes de dejarlos en su escritorio. Abura Meshino, en tu partida durante el torneo de Chunin, has demostrado que tienes una mente aguda y la capacidad de mantener la compostura independientemente de la situación. Además, se ha observado que tu habilidad con las técnicas de tu clan es impresionante para uno tan joven. Sin embargo, también se ha notado que necesita ampliar su rango de talentos para ser más versátil. Dicho esto, ha sido aprobado para el rango de Chunin, felicitaciones. Terminó la mujer. Aunque al final nadie se sorprendió. Nara Shikamaru, en tu partida, demostraste que tienes una mente aguda para la estrategia de batalla y la capacidad de maniobrar a los oponentes en posiciones en las que mantendría la ventaja. También demostró que incluso después de que una batalla es larga y prolongada, puede mantener la compostura e improvisar tácticas si es necesario. Si bien los jueces creen que es necesario que aprendas más que una sola técnica, aún has sido aprobado para el ascenso a Chunin, felicitaciones. Terminó la mujer recibiendo un murmullo problemático del heredero de Nara antes de seguir adelante. Uzumaki Naruto, mientras ya tenías asegurado tu ascenso, leeré esto de todos modos. La mujer comenzó a sorprender tanto al Jounin como a los dos Chunin recién ascendidos. En tus partidas mostraste una variedad de habilidades que se notaron como simplemente asombrosas para un genin. Si bien no estabas en el nivel de Shikamaru, todavía mostraste que posees una mente estratégica que hace que los oponentes revelen sus habilidades mientras sigues ocultando la mayoría de las tuyas. Dicho eso, incluso si el anciano no te hubiera dicho de antemano con tu actuación, te habrías ganado el ascenso de todos modos. Okage-sama, si puedo preguntar, ¿cómo exactamente se pudo haber aprobado ya su ascenso? Cuestionó Kurena y frunciendo levemente el ceño. Su promoción fue aprobada por Sandaime justo después de los preliminares. Como puede que sepas o no, fue atacado por el tercero al mando de Orochimaru y la derrotó. Sin embargo, también salvó la vida de Gekio Ayate, quien había escuchado una reunión discutiendo la invasión. Debido a esta información que Ayate pudo transmitir, no solo pudimos prepararnos para la invasión, sino convertirla en una trampa propia. Debido a esto y a sus acciones durante las otras partes del examen, Sandaime consideró oportuno promoverlo. Explicó Tsunade recibiendo un asentimiento de la mujer de cabello azabache. Ahora bien, si no hay nada más, ¿por qué no escoltan a nuestro nuevo Chunin para que se ajuste? Cuando regresen, continuaremos nuestra discusión. Naruto, Kakashi, ustedes dos, quédense un momento. Dijo Tsunade recibiendo asentimientos de los tres Jounin que procedieron a hacer precisamente eso. Mientras tanto, en la casa de Uzumaki, Guren se encontró en el extremo receptor de dos pares de ojos violetas, uno de ellos la miraba desapasionadamente, mientras que el otro lo hacía con cálculo. De repente, se encontró colapsando al suelo cuando un chakra espeso y opresivo la presionó repentinamente. Sobre sus manos y rodillas temblaba mientras las escenas de su muerte rápida e indolora o larga y llena de dolor se desarrollaban en su mente. Sin embargo, la peor parte fue que reconoció que el chakra tenía la misma malicia que había mostrado el que la derrotó. Sin embargo, los efectos aumentaron de modo que parecía 2 veces más fuerte. De repente, la sensación se detuvo y trató de levantar la cabeza del suelo, donde había caído mientras trataba de llevar aire a los pulmones y aún temblaba fuertemente. Levantarse. Habló Kusina después de unos largos momentos, complacida de que la niña lograra hacerlo, incluso si le tomó algunos intentos recuperar el equilibrio. ¿Sabes por qué estás aquí?, cuestionó la mujer Uzumaki después de unos momentos. Me han vendido. Habló Guren en voz baja, todavía tratando de recuperar el aliento. No, eso implica que te valoramos. Fuiste entregada a mi hijo porque se sintió que tu vida era suya por derecho de conquista por tu fallido intento de asesinato. Dijo Kusina. Ante esta noticia, fue solo su entrenamiento bajo el serpiente Sannin lo que le permitió a Guren controlar sus emociones ya que sabía lo que significaban esas palabras. Si la hubieran comprado, las posibilidades de que la lastimaran se habrían reducido drásticamente. Sin embargo, el hecho de que la entregaran significaba que estas personas podrían matarla y no pestañear.
Odiaba este sentimiento de debilidad que la había golpeado, pero estaba atrapada en él, su cuerpo había sido cubierto por capas de sellos y sabía que uno de ellos había encerrado su chakra, ya que podía sentirlo pero no podía dibujarlo. Como si no fuera lo suficientemente malo que le hubieran dado a estos monstruos, había pasado de ser una de las principales ejecutoras de Orochimaru a una esclava y todo lo que había necesitado era una sola misión fallida. Mientras todo esto sucedía en las profundidades de Tsuchinokuni en la aldea de Iwagakure, se podía ver la pequeña figura de Sandai Tsuchikage sentada detrás de su escritorio con el ceño fruncido cruzando su rostro. Mientras había ido a Konoha para juzgar el nivel de amenaza del chico Uzumaki, había regresado con mucho más en mente de lo que pensaba. Si bien podía decir que el chico Uzumaki era hábil, también había podido ver que el chico no era realmente tan amenazante o más bien no era abiertamente hostil. No solo era hábil, sino inteligente y observador, y probablemente tenía alguna habilidad como sensor. También había notado que el chico, a diferencia de Karasu, no estaba realmente concentrado en matar a sus oponentes. En cambio, había salvado a su propio oponente cuando Karasu había intentado atacar al chico después de la conclusión del partido. Si bien el chico Uzumaki había dicho que estaba impresionado como una razón para perdonar a su oponente, fácilmente había visto a través de la mentira y vio que el chico simplemente no tenía interés en matarlo. Si bien la manipulación de su planta había sido interesante para el anciano, había sido su revelación de que era capaz de Mokuton lo que le había dado una pausa. Como una de las pocas personas vivas que había visto a Senju Hashirama en acción, agregar ese tipo de poder potencial al niño había elevado su nivel de amenaza. Eso más el Kenjutsu que ya había visto y la técnica de velocidad que el chico había mostrado básicamente lo obligó a poner al chico en la lista de vigilancia de Iwa. Si bien no era el libro de bingo, todavía le diría a todos los Iwanin que desconfíen del niño y sus muchas habilidades en caso de que se crucen con él en el campo. Aún así, incluso con todo eso, el chico ni siquiera era lo que tenía en mente. En cambio, se centró más en la invasión y sus resultados. Konoha había golpeado profundamente a sus atacantes, aparentemente lo sabía todo desde el salto, lo convirtieron en una trampa y atrajeron al enemigo al interior solo para masacrarlos. En los días que había permanecido en Konoha después del examen y la posterior invasión, había aprendido bastante sobre algo de lo que había sucedido durante el caos. Sin embargo, fueron las noticias que se habían entregado inmediatamente después de la invasión lo que había atrapado a Konoha. El Sandaime Hokage se había derrumbado, por supuesto que había visto esa parte sin haber quitado los ojos de la pelea. Como tal, sabía que el hombre, su contraparte, no había sufrido ni un rasguño durante la batalla. Sin embargo, no solo se había derrumbado, sino que había muerto ese mismo día. No había muerto en una batalla masiva que se recordaría a lo largo de los años venideros, sino que su cuerpo se había rendido con él. En pocas palabras, su edad lo había matado, simplemente era demasiado viejo y estaba fuera de forma para sobrevivir a la batalla, ya que su sistema de chakras se sobrecargó y colapsó sobre él, dañando sus órganos. Lo sentía por el hombre, pero al menos podía decir que sus últimas acciones habían sido en defensa de su pueblo y aunque no amaba el lugar o incluso al difunto, tenía que respetar al hombre por todo lo que había logrado en su vida. Aún así, le dijo que tendría que empezar a entrenarse a sí mismo de nuevo si quería sobrevivir a su próxima batalla. Además, le dijo que tendría que comenzar a buscar y luego preparar un sucesor. Sin embargo, sus pensamientos sobre el asunto fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta de su oficina, permitiendo que la puerta se abriera. Fue recibido con la vista de una mujer joven. La joven en cuestión tenía el uniforme estándar de un shinobi y tenía el pelo corto y negro con ojos rosados sin pupilas. Sin siquiera mirar su expediente sabía que era una chunin de 15 años, a pesar de esto, también sabía que era virgen y nunca había besado a un chico. ¿Querías verme, abuelo?, cuestionó la joven haciéndolo suspirar. Cualquier otra persona habría tenido un problema con él por tal saludo, pero para ella él lo permitió. Después de todo, él era su abuelo. Había tenido suerte de haber logrado evitar heredar la nariz de la familia, a diferencia de su padre, su hijo. Su nombre es Kurotsuchi y, según su archivo, era un poco prodigio en lo que respecta a las artes shinobi.
Al avanzar a Chunin después de su primer intento durante los exámenes de Chunin, ella era el orgullo actual de la familia. Él no dijo nada, simplemente arrojándole algo que ella agarró fácilmente con su mano izquierda antes de encontrar que era un trozo de carbón. Canaliza chakra en él. Habló el anciano. Frunciendo el ceño confundida, hizo lo que le dijeron al ver cómo primero se volvió de un color marrón oscuro antes de que la parte superior se incendiara por un instante antes de que todo se volviera azul y su palma comenzara a humedecerse antes de que de repente se volviera naranja y se derritiera directamente a través de su mano. ¿Está bien? ¿Qué fue eso?, cuestionó el Chunin. Esa fue una prueba para determinar tus afinidades elementales, una más avanzada que la que se da comúnmente. Demuestra que tienes una fuerte afinidad por la técnica de la tierra junto con el fuego y el agua. El último bit muestra que tienes una afinidad por el subelemento lava. Elemental. La manipulación es una de las cosas que necesitas aprender para asegurar un ascenso a Jounin junto con técnicas de seducción. Ten en cuenta que si te otorgan el rango de Jounin, te encontrarás en un tipo diferente de misiones. Incluso puedo asignarte algunas de esas misiones yo mismo. Ante estas palabras Kurotsuchi frunció el ceño al entender lo que su abuelo le estaba diciendo. Si bien él le ofrecería el entrenamiento para ir tras la promoción de Jounin, lo que la pondría un paso más cerca de su sueño de convertirse algún día en Tsuchikage, si lo hacía, ella perdería la protección que él le ofrecía actualmente. Tendría que tratarla como cualquier otra kunoichi que hubiera alcanzado ese rango, incluso si eso significaba que algún día tendría que enviarla a misiones de seducción. Si lo hacía, ella no tendría más remedio que aceptar y, como tal, tendría que abrir las piernas para completar la misión si fuera necesario. Veo. Dijo el Chunin sumido en sus pensamientos. Por un lado, sabía que podía aceptar el entrenamiento elemental, pero si lo hacía y nunca ascendía, la gente siempre se preguntaría por qué no la habían ascendido. Con el tiempo, se esparciría el rumor de que estaba usando su apellido para evitar las misiones de seducción. Ella nunca se convertiría en Tsuchikage, sin embargo, podría aceptar el entrenamiento y pasar a Jounin, pero sacrificando su virginidad no por el romance, sino por el entrenamiento para futuras misiones, pero puede que algún día se convierta en Tsuchikage. Al mirar a su abuelo, parecía estar mostrando su edad como si ella nunca lo hubiera visto hacerlo antes, y eso básicamente hizo que ella tomara una decisión por ella. Tomando una respiración profunda y armándose de valor, se enderezó y se puso de pie en toda su estatura. ¿A quién debo informar para entrenar a Tsuchikage-sama? Decir que Yamanaka Ino no estaba contento sería quedarse corto. Habiendo sido liberada de su vida de servidumbre por el daimyo debido a la ignorancia, había continuado con su vida durante el último mes, pero aún así regresó a la casa de Uzumaki y se puso su uniforme de sirvienta como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cuando llegó allí hoy, fue recibida con la vista de una chica de cabello púrpura en la cocina con un par de pantalones andrajosos y una camisa fregando el piso. Según Kusina, su nombre era Guren y el Hokage le había regalado a Naruto, ya que era lo que Sandaime había estado a punto de hacer antes de su fallecimiento. Naruto le había hablado del enfrentamiento con el usuario de cristal y como ya la había golpeado, no temía por su seguridad, especialmente con su madre y su hermana en la misma casa. El hecho de que su chakra hubiera sido sellado también ayudó a aliviar cualquier preocupación. Sin embargo, esto no alivió el hecho de que la perra básicamente había tomado su lugar. Si alguien le hubiera preguntado meses antes, habría sido feliz si alguien más lo hubiera hecho. Sin embargo, este no era ese momento y, como tal, actualmente no era lo que alguien llamaría feliz en este momento. Otra cosa que contribuyó a su estado de ánimo actual fueron todas estas perras hambrientas de dinero que habían comenzado a salir del bosque desde las finales del examen Chunin. Con la revelación de las habilidades de Naruto y ahora la verificación de que él era el heredero de dos clanes, Senju y Uzumaki, habían comenzado a salir de la nada. Esto, por supuesto, la llevaría a donde ahora estaba sentada dentro de una habitación dentro del recinto Hyuga frente a Yuga y Nata, quienes ahora que estaban bien metidos en su conversación habían adoptado la expresión seria, aunque algo en blanco, por la que el clan Hyuga era conocido. Si bien puedo entender tu enojo Ino, tengo que preguntarme por qué viniste a mí. Ya estoy en una buena posición para intervenir y tomar el lugar de la novia de Naruto-kun.
Además, en lo que a mí respecta, no eres diferente a ellos. No creas que me olvidé de que fuiste uno de los muchos que se burlaron abiertamente de él incluso hace tan solo un año. Dijo Hinata. Es cierto. Sin embargo, Naruto y yo hemos recorrido un largo camino desde la graduación. Y aunque es posible que también te hayas acercado a él en ese momento, no creas que no recuerdo que mientras las cosas iban mal para él, no hiciste nada. Si bien todos sabían de tu timidez, ni siquiera podías ofrecer un acto de bondad. Dicho esto, estaré con él en el infierno o en la marea alta. Ahora tú y yo podemos trabajar juntos y compartirlo o podemos intentar maniobrar el uno al otro y arriesgarse a que alguien se nos escape, usted elige. Cuando Naruto se despertó a la mañana siguiente, apenas había amanecido. Sin embargo, a pesar de la hora temprana, se dedicó a sus asuntos matutinos con bastante rapidez. Cuando regresó a la habitación, hizo un trabajo rápido para vestirse con un par de pantalones azul oscuro y una camisa corta de kimono negra debajo de la cual llevaba una armadura de malla que era visible alrededor de su muñeca y tobillos. Una vez vestido, hizo un breve trabajo para asegurar a Benime a su lado. Después de esto, se colocó un par de brazaletes que habían sido un regalo de Kimiko y finalmente adornó una ori azul oscuro con el escudo del clan Uzumaki en la espalda y se colocó un sombrero de pescador negro en la cabeza. Al salir de su habitación, pudo ver que Jiraiya ya estaba presente y esperándolo en la sala de estar. ¿Listo?, cuestionó Jiraiya recibiendo un asentimiento del adolescente. No se molestó en buscar a su madre o a Kimiko después de haberles dicho adiós la noche anterior. Tanto su madre como su hermana se habían ido a su casa para preparar las cosas para los próximos años, mientras él viajaría con Jiraiya hasta que pudieran encontrarse. Al salir de la casa y caminar a través del lago que los llevaría lejos, Naruto ni siquiera se detuvo mientras pasaba una rápida cadena de sellos y murmuraba un fuin antes de que la casa se volviera inaccesible. Entonces, ¿a dónde vamos primero?, cuestionó el rubio. Primero nos reuniremos con un equipo de filmación. Actuaremos como guardaespaldas mientras filman una película, dijo Jiraiya. Mientras caminaban, Naruto sonrió como desconocido para Jiraiya. Un par de clones acababan de disipar, uno que visitaba a Ino y otro que visitaba a Hinata. Cuando se detuvieron en las puertas principales para ver, Naruto se tomó un momento para mirar hacia atrás y hacia el monumento Kage antes de darse la vuelta una vez que Jiraiya lo llamó. Fue de esta manera, al amparo de la oscuridad, que Uzumaki Naruto acompañado de Jiraiya escapó de la aldea para no ser visto de nuevo durante 3 años. Nota del autor. Bueno, eso es el final de la parte primero. Podría haber sido más tiempo, sí, pero sentí que no tenía sentido alargarlo. Además, en este punto, estoy más listo para pasar a la parte segundo. Honestamente, estaba esperando a que terminara el manga de Bleach porque quería ver el Bankai de Urahara, solo que olvidé seguir y revisar el manga. Dicho esto, aquellos que lo han visto, sepan que mi versión será diferente a la que reveló el manga. Gracias por leer, por favor revise y esté atento al próximo capítulo. Capítulo 20. Interludio. Nota del autor. Este capítulo es un preludio de la parte segundo y sirve más para preparar las cosas para lo que sucederá una vez que comience la segunda mitad. Decidí seguir este camino principalmente para ayudarme a volver al flujo de escritura de esta historia. Dicho esto, aquí está el nuevo capítulo. Empezar ahora. Había quietud en la noche, solo ayudada por la falta de brisa y el silencio de la última hora. Había sido algo a lo que se había tenido que acostumbrar, ya que de donde era, incluso en la noche rara vez había silencio. Aún así, el silencio y la tranquilidad de la noche lo estaban ayudando inmensamente en este momento, ya que en su estado actual solo la más mínima ofensa podría hacer que se enfadara. Frente a él, se podía ver a Totosai estudiando a Benime con un ojo evaluador y Naruto apenas luchó contra el impulso de gruñir al ver la hoja rota que dejaba poco más de la mitad de la katana intacta. Esto fue antes de lo que esperaba. ¿Qué pasó?, cuestionó el demonio. Se peleó con el heredero de Chomei. Llegó la voz de su madre. Naruto la ignoró a ella y a su tono de voz. No había estado buscando pelea, esa perra lo había atacado sin ninguna razón. No, eso no era cierto, había pillado a Jiraiya en su punto máximo y trató de desquitarse con él.
Había atraído a Benime cuando ella no retrocedía solo para que la hoja se rompiera después de que chocara con su puño. Aparentemente, ser el Jinchuriki de los Nanabi tenía el beneficio de una armadura extremadamente fuerte similar a la armadura de arena de Gaara, solo que la de ella tomaba la forma de escamas microscópicas. Eso, más su fuerza mejorada, la había convertido en una oponente infernal al menos hasta que la espada se rompió y él perdió los estribos. Realmente no recordaba la pelea después de eso, solo que el resultado había sido la destrucción completa de la sección del bosque en la que habían estado. No hace falta decir que su madre no estaba feliz, aunque afortunadamente ella había elegido mostrar su disgusto a Jiraiya, quien se lo merecía. Tal como estaban las cosas, había tenido que soportar la molestia, que era el zorro en sus entrañas, ya que solo servía para avivar las llamas de su temperamento cada vez que hablaba desde el incidente. Bueno, estaba destinado a suceder eventualmente, dijo el falsificador. ¿Por qué?, cuestionó el rubio hablando por primera vez. Es bastante simple en realidad. Usé el colmillo de tu madre en su construcción en un sentido permitiéndole protegerte, explicó el herrero. ¿Pero puedes arreglarla?, cuestionó el adolescente. De hecho, puedo. Sin embargo, ella cambiará en el proceso, ya que necesitaré uno de tus propios colmillos para volver a forjarla. La encontrarás más pesada, casi insoportable, en lugar de casi ingrávida como lo era antes. Todavía no es tan poderoso como tu madre. Sin embargo, como compensación a este peso, ella se volverá más poderosa que tú, dijo Totosai. ¿Cuánto tiempo tardará?, cuestionó el rubio. 72 horas, dijo el herrero. Hazlo. Después de que le arrancaran uno de los colmillos, lo cual no dolió como pensaba, se pudo encontrar al rubio mirando por la ventana de su habitación. El palacio de Inari era un lugar asombroso, un palacio de 2 pisos que haría que el daimyo todo el mundo se pusiera verde de envidia. Solo su suite tenía 1,500 pies cuadrados con una sala de estar, una terraza privada con vista a un jardín increíblemente hermoso con un baño privado adjunto con una gran bañera redondeada. Su habitación era solo una de las 79 que componían el palacio, aunque los muebles le daban una sensación más opulenta que muchas de las otras. El palacio era la sede del poder del Kyubiri, como tal, el hogar del clan Kitsune. Mirando por la ventana más allá del jardín, e incluso las puertas del palacio, se podían ver los árboles del bosque carmesí que rodeaban el lugar. Sabía que el lago celestial estaba ubicado no muy lejos, quizás a una caminata de 30 minutos dentro del bosque. Saliendo de la terraza y saliendo al balcón, saltó fácilmente por encima de la barandilla y aterrizó suavemente sobre sus pies. Mientras deambulaba por el jardín, sintió que se relajaba un poco al contemplar el paisaje. En el centro del jardín se encontró mirando hacia las aguas de un pequeño estanque, captando su reflejo gracias a la luz de la luna. Aunque solo se había ido de Konoha durante un año, podía ver cambios que ya comenzaban a ocurrir en su cuerpo. Lo más notable para él era su cabello, que había crecido y ahora fluía hasta más allá de sus hombros. Aunque ahora largo, su cabello seguía siendo puntiagudo y, si era honesto, era incluso más puntiagudo que cuando era corto. Llevaba un ki de entrenamiento azul oscuro cerrado con una faja del mismo color con una camiseta naranja debajo. Aparte de esto, se había disparado ganando otros 10 centímetros de altura y lo que se podía ver de su forma estaba cubierto de músculos compactados. Como estuvo la reunión, llegó una voz que lo rompió de sus cavilaciones. Al levantar la vista, fue recibido con la vista de un hombre que lo empequeñecía de pie a más de 6 pies de altura. Llevaba un par de pantalones negros y un par de botas hasta la rodilla, mientras que su torso estaba cubierto solo por una armadura que consistía en un par de hombreras rojas acolchadas de metal, mientras que su cuello estaba protegido por un protector de cuello de metal, que si uno miraba de cerca lo suficiente, estaba cubierto por 6 marcas negras de Magatama, 3 a cada lado. Justo debajo de esto, en el centro de su pecho, había un medallón circular en el centro, del cual estaba la cabeza de un kitsune rugiente. De la parte inferior del medallón, emergieron un par de correas negras, que bajaron por su torso y se conectaron a un par de protectores de muslos, que usaba sobre sus pantalones sujetos por un grueso cinturón de cuero negro.
Sus piernas estaban cubiertas por un par de dolores de cuero que consistían en rodilleras y espinilleras con 3 púas que bajaban verticalmente por su espinilla y 3 púas más pequeñas que corrían de izquierda a derecha. Sus brazos estaban cubiertos por un par de brazaletes que corrían a lo largo de sus brazos desde el hombro hasta la muñeca, que consistía en una tira larga que recorría el exterior y 3 piezas circulares en el interior con púas en el exterior de cada pieza circular. Finalmente, en sus manos lució un par de guantes negros oscuros que cubrían todo hasta el inicio de sus antebrazos, aunque le faltaban las yemas de los dedos dejando ver sus uñas afiladas. Tenía la piel bronceada y el pelo largo y liso de color rojo anaranjado que le caía hasta la mitad de la espalda, un par de ojos rojo carmesí con rendijas para las pupilas con pigmentación negra a su alrededor y, como Zabuza, no tenía cejas para hablar. Este hombre, o más bien este demonio, no era otro que el Kyuubi original, aunque ahora lo conocía por su nombre de pila de Otsutsuki Kurama. Aunque los dos habían comenzado un poco difícil debido a la sorpresa de su encuentro inicial, los dos finalmente se encontraron desarrollando una relación bastante amistosa hasta el punto de que el Kitsune mayor finalmente había asumido un papel de mentor para el joven mestizo. También como esperaba. ¿Por qué estás usando tu armadura?, respondió e interrogó al adolescente. Tenía recados que hacer, dijo el viejo zorro. Derecha, dijo el rubio, decidiendo que no importaba siempre y cuando el nivel de violencia que sospechaba estuviera lejos de él. ¿Cómo va tu entrenamiento?, cuestionó el anciano. Naruto se quedó en silencio por unos momentos antes de que el aire a su alrededor pareciera cobrar vida repentinamente y el poder del niño de repente se pudo sentir causando una sonrisa con colmillos que cruzó el rostro del anciano mostrando su anticipación. Mientras tanto, sin saber de estos eventos, Yamanaka Ino suspiró mientras se miraba en el espejo de cuerpo entero. Había crecido unos centímetros, de modo que ahora medía 5'0", aunque el crecimiento real había sido en la forma de su cuerpo. Si bien todavía poseía una figura delgada, ahora poseía curvas que conducían hacia las caderas que se ensanchaban un poco hacia afuera. Había pasado de un par de protuberancias que realmente no calificaban como pechos a una copa C sólida, y cuando se volvió para mirar su perfil notó que, aunque todavía estaba tonificada, ahora había un poco más de carne en su trasero. Su cabello, sin embargo, se había acortado porque ya no llegaba a la cintura y en su lugar descansaba en la parte baja de la espalda. Se había visto obligada a cortarlo con un kunai durante una misión, pero se había recuperado muy bien después de un poco de trabajo. Han crecido de nuevo, maestro, será satisfecho, musitó la chica mientras movía sus manos hacia arriba para huecar sus pechos desnudos. Aunque había sido liberada de su vida de servidumbre por el daimyo en lo que a ella respectaba, todavía le pertenecía a Naruto. Si había algo que había aprendido con Kusina era honrar su palabra. Ella le había jurado a Naruto que sería su esclava, y aunque para el mundo en general ella era libre en su mente, él seguía siendo su amo. Aunque el daimyo la había liberado del título y ella inicialmente se había sentido feliz por él, la presentación de Guren le había quitado la felicidad y la había convertido en celos. Después de todo, sabía exactamente el tipo de maestro que podía ser Naruto. Era amable, respetuoso, compasivo e incluso comprensivo, mientras que al mismo tiempo podía ser feroz, protector y, sobre todo, dominante. Distraídamente, pasó la mano por su trasero antes de agarrarla ligeramente mientras recordaba cómo la había desnudado y golpeado para reforzar el hecho de que su cuerpo le pertenecía. Puede que fuera hace algún tiempo, pero aún podía recordarlo como si fuera ayer. En realidad era uno de los recuerdos que más le llamaban la atención. Fue cuando no solo había aceptado su puesto, sino que se había sometido, renunciando a cualquier tipo de noción de ser libre alguna vez. Supuso que esa era la razón por la que estaba tan concentrada en llevar a Hinata más a su confianza, pero fuera de su caparazón. Ella sabía que con la revelación de su herencia Senju se convertiría en el soltero más elegible de la aldea. Después de todo, era difícil vencer a alguien que tenía un linaje de poder, como estar relacionado con lo que ahora se sabía, que eran 3 personas que tenían el título de Hokage. Ella sabía, por supuesto, que una vez que la noticia de que él era el hijo del Yondaime, además de todo lo demás, solo aumentaría su valor para la gente. Sin embargo, también sabía que él era elegible para la CRA y que el consejo lo estaba presionando.
Aparentemente, el conocimiento de que él era el hijo del Kyuubi había fortalecido su valor a los ojos del consejo. Finalmente, se supo que su chakra demoníaco más potente había desarrollado el Mokuton Kekkei Genkai, de modo que no era solo madera, sino toda la vida vegetal lo que podía afectar. Por lo que ella entendía ahora, muchos clanes shinobi lo apuntarían con la esperanza de que su poder pudiera fortalecer sus propios linajes también. Por supuesto, ninguno de los dos sabía esto cuando Naruto se fue, ella solo sabía que no quería perderlo con otra perra. Por eso, aunque era un clon la última vez que lo había visto, se arrojó a sus brazos y lo besó con todo lo que valía. Desde entonces, se había dedicado a entrenar tanto como cuando se convirtió en su esclava por primera vez. Sin embargo, la diferencia ahora era que no sentía miedo por lo que vendría. En cambio, se había esforzado en su entrenamiento, estudiando no solo las técnicas de su clan, sino también profundizando en las artes médicas. En realidad, estaba estudiando con Tsunade junto con Sakura y Hinata, mientras que Sakura era la aprendiz oficial de la mujer. Y no había aprendido mucho con la legendaria médica durante el último año. Sin embargo, había centrado su atención en los venenos, ya que se había dado cuenta de que la aplicación de los correctos podría aumentar la eficacia de las técnicas de su clan. Acercándose a su mesita de noche, sacó un camisón de seda de color violeta claro de uno de los cajones y se lo puso. El vestido estaba hecho de seda proporcionada por el clan Aburame y era de muy buena calidad y, como tal, muy caro. Sin embargo, Shino era buena para dar regalos de cumpleaños y le había dado un vale por cualquier artículo que fuera hecho por Aburame para su último cumpleaños y había comprado el camisón. Por supuesto, el mejor regalo había venido de Naruto y había sido entregado por un kitsune llamado Teiruzu durante su fiesta. El equipo había esperado hasta que todos los demás hubieran dado sus regalos antes de dar a conocer sus regalos. Le había presentado un pergamino que se había revelado como un pergamino de invocación dentro del cual estaba el contrato de invocación para Eagles. Deslizándose en la cama, la niña respiró hondo antes de soltarlo. Mañana sería el comienzo de los exámenes de Chunin y, como tal, una oportunidad para que ella completara la orden de su maestro. Con eso en mente y una imaginación bastante vívida de la recompensa que su amo le daría a su regreso, se acomodó para dormir. Al otro lado del pueblo, al mismo tiempo, dentro de los confines de su oficina, se podía encontrar a Yugayashi sentado detrás de su escritorio mientras tomaba una taza de té. Frente a él también estaba sentada una mujer mayor que no solo era una anciana del clan Hyuga sino, lo que es más importante, su madre. En el pasado, sabía que su padre también habría estado sentado dentro de la habitación, sin embargo, el hombre había sido uno de los muchos que habían caído durante la invasión el año anterior. En ese momento se podía ver a la anciana leyendo un pergamino que había estado haciendo durante algún tiempo antes de que finalmente lo terminara y lo cerrara. Si esto es cierto, cambiará las cosas, dijo la mujer con calma. ¿Crees que podría funcionar?, cuestionó Yashi. De eso no tengo ninguna duda. Sin embargo, la implementación sería un problema, dijo la mujer. Esa también era mi principal preocupación. Sin duda, habría una gran resistencia contra tal cambio, dijo Yashi haciendo que su madre se burlara. Todas las cosas cambian con el tiempo. Por ejemplo, el año pasado solo había un estilo de Huken, dijo la mujer. Yashi estuvo de acuerdo con su madre en este punto. Durante generaciones, los Hyuga habían practicado solo una forma de combate y ese era el estilo característico de Huken de su clan. Sin embargo, eso cambió cuando Uzumaki Naruto le envió a Hinata un pergamino por su cumpleaños. Una vez probado, el pergamino resultó tener casi 500 años, aunque desde entonces había sido transferido a un pergamino más nuevo. Dentro del pergamino había lo que se había llamado Huken tipo segundo o Huken avanzado. Sin embargo, esta forma estaba destinada a ser un estilo más rápido, haciendo uso de la flexibilidad de uno para combatir a múltiples oponentes. Por supuesto, sabía que la razón por la que se había creado el Kaiten era porque el Huken no había sido diseñado para manejar múltiples oponentes, ya que, a pesar de la velocidad de ejecución por usuario, era muy rígido en sus formas. Sin embargo, el tipo 2 era más fluido, ya que en lugar de detener los ataques, uno los esquivaba.
También pidió más golpes con la palma en lugar de golpes con los dedos. Aún así, aunque ese fue un cambio aceptado, este no será tan aceptado por todos. Dijo Yashi con el ceño fruncido. Es cierto. Sin embargo, no permitiré que la historia se repita. Dijo la madre con un brillo decidido en sus ojos como perlas. Mientras tanto, Senju Tsunade suspiró mientras se acomodaba en su cama dentro de la mansión Hokage. Había estado en reuniones casi todo el día con varias personas mientras se preparaban para comenzar los exámenes de Chunin que se llevarían a cabo conjuntamente entre Konoha y Suna. Si bien el primer examen se llevaría a cabo mañana en Konoha, el segundo se llevaría a cabo en Suna y el tercero se llevaría a cabo aquí en Konoha. Si bien eso había tomado algo de tiempo para configurar, también tuvo que lidiar con las consecuencias de la batalla de Naruto con el Nanabi Jinchuriki Fu. No hace falta decir que los ánimos eran altos, especialmente porque Naruto era su nieto y el asalto había tenido lugar dentro de la Tierra del Fuego. Una escaramuza normal podría haberse pasado por alto, sin embargo, este fue un enfrentamiento entre Jinchuriki y ambos aparentemente se habían basado en el poder de sus respectivos Biju. Naruto aparentemente había elaborado 3 colas del chakra Biju después de que Benirime se rompió y aparentemente se rompió. Sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en que Naruto realmente no había querido pelear, sin embargo, Fu había revelado que su propio Biju había decidido, ya que los dos estaban allí, que el heredero del Kyuubi tendría que demostrar su valía. También reveló que en realidad no había tratado de luchar porque ya estaba bastante enojada con el pervertido de pelo blanco que había pillado mirándola. No hace falta decir que ella le había dado una paliza a Jiraiya por ser la causa principal de todo el lío. Afortunadamente, Jiraiya no había sido demasiado inútil, ya que había sido él quien detuvo la pelea y los sometió a ambos antes de que pudieran atraer demasiado el chakra Biju. También ayudó que Danzo y los otros ancianos ya no fueran factores de los que tenía que preocuparse, ya que no tenía ningún problema desde ese punto. También estaba el hecho de que Shibuki, el actual jefe ninja de Taki, contaba a Naruto y Fu como amigos y quería olvidar que todo había sucedido. Desafortunadamente, no fue tan simple como durante la reunión con los líderes y el Daimyo. El Biju había explicado que cuando Hashirama selló el Biju por primera vez, puso en marcha una serie de eventos que llevarían al nacimiento de una nueva generación de Biju y que cada Biju activo estaba buscando el anfitrión perfecto para transmitir su título. Las palabras del Biju habían provocado la convocatoria de una cumbre de líderes de emergencia para los 5 grandes países donde se compartió esta noticia. El único que no se presentó fue el Yondaime Mizukage, que todavía estaba en medio de una guerra civil en Kiri. Kimiko había hecho acto de presencia y había explicado que los Biju eran los verdaderos señores de las tierras y lo protegían de los demonios mayores de otras tierras. Ella le había explicado que sellar al Biju había sido básicamente el equivalente a que todos los Kage y Daimyo desaparecieran al mismo tiempo. También había explicado que los diversos clanes no estaban contentos cuando el Biju había sido sellado y habían estado a punto de destruir todas las aldeas antes de que se les ordenara que no lo hicieran. El conocimiento había sido declarado secreto de rango S entre los líderes de las diversas naciones. Tsunade, sin embargo, había aprovechado la oportunidad para informar al grupo de poderosas figuras que actualmente había un grupo de Nukenin clase S que se había fijado el objetivo de capturar a los Biju con un propósito desconocido. Si bien no se habían hecho alianzas, ella había hecho su parte y podía decir que a los otros líderes no les había gustado la noticia de que un elemento deshonesto como ese hiciera tal movimiento. No sabía qué movimientos habían hecho las otras aldeas, sin embargo, sabía que no pasó mucho tiempo después que el Yondaime Mizukage Yagura fue asesinado. También había tenido que lidiar con la integración de los aprendices de Roth supervivientes en las fuerzas regulares. La gran mayoría de los aprendices habían sido niños, aunque había algunos que habían sido adultos que habían actuado como entrenadores. Se sintió disgustada una vez que se enteró de que Danzo había estado usando varios orfanatos en todo el país como granjas para sus soldados prescindibles. De los que habían sido shinobi en servicio activo para haber sobrevivido a la purga, Danzo los sometió a programas de rehabilitación para romper su programación y así restaurar sus emociones enterradas.
Uno de ellos, un joven llamado Sai que había colocado con Kurenai para llenar el vacío dejado por la promoción de Shino para el próximo examen de Chunin. Otra cosa con la que tuvo que lidiar fue con el saqueo de las bases de Orochimaru. Ya habían destruido la gran mayoría de ellos, especialmente los grandes. Como tal, las bases en Tano-kuni, Umi-no-kuni y la de la costa de Nami-no-kuni habían sido destruidas. Como beneficio adicional, el equipo Anbu en esa última misión había recuperado con éxito a una Uzumaki Karin que desde entonces se ha integrado en sus fuerzas. Esto había dejado al Snake Sanin con 3 bases restantes de las que pensaba que no sabían. Desafortunadamente, Orochimaru también se había anotado su propia victoria ya que había arrebatado con éxito a Uchiha Sasuke. Afortunadamente, según la red de espías de Jiraiya, Orochimaru ya había cambiado de cuerpo en ese momento y, como tal, no pudo hacerse cargo del de Sasuke durante 3 años. En el lado positivo, una familia de 3 había llegado a la aldea, lo cual era especial, ya que todos eran Uzumaki de pura sangre. El primero fue el padre Uzumaki Ryosei y con él estaban su hijo Shinichi y su hija Suzude. Al parecer, la hija había estado presente durante el último torneo del examen de Chunin. Después de algún tiempo habían podido verificar sus identidades y que no eran durmientes de otra aldea. De hecho, se habían establecido en Udon no Kuni antes de mudarse a Konoha. Resultó que Ryosei era la prima de Kusina e incluso sabía que en realidad era una Kitsune, aunque no que era la Kyuubi. Independientemente, el hombre había demostrado ser un miembro muy valioso del escuadrón Barrera. Sin embargo, tanto Shinichi como Susue estaban demostrando ser más activos y compartían una afinidad por el agua. Ambos estaban actualmente en escuadrones que habían sido seleccionados para los exámenes Chunin, Shinichi bajo Gekko Hayate y Susue bajo Shiranui Genma. Finalmente fue el último Uzumaki que había llegado Uzumaki Onoka, quien había llegado al pueblo no hace mucho tiempo, viniendo de Nami-no-kuni después de escuchar historias sobre el gran puente de Naruto y el héroe de la ola Uzumaki Naruto. Onoka mientras se jactaba tanto del viento como del agua como afinidades especializadas en Fuinjutsu e incluso podía crear sellos usando su chakra como medio. En general, las cosas estaban mejorando la aldea en su mayor parte. Incluso con la invasión fallida de hace un año, se habían recuperado rápidamente convirtiendo la invasión en una trampa. A los ojos de los otros pueblos, en lugar de estar heridos, ahora eran más fuertes de lo que habían sido en años. Como tal, aunque pudo haber estado más ocupada de lo que le gustaría, sintió que su situación y el estado de la aldea eran lo suficientemente buenos como para poder dormir por la noche. Mientras tanto, dentro del reino de los demonios, Kurama miró al adolescente dormido que era su recipiente actual. El niño había crecido notablemente desde donde estaba cuando se conocieron, sin embargo, al final, el Kitsune había demostrado ser demasiado para el joven mestizo. En ese momento el niño estaba inconsciente y su ropa se había hecho jirones durante su entrenamiento, mostrando la multitud de heridas que ya se estaban curando en su forma. El Biju estaba actualmente en su verdadera forma, la de un kitsune rojo anaranjado, aunque era mucho más pequeño que su enorme estatura, solo aparentaba ser del tamaño de un caballo. Así que él realmente es el indicado. Pensó el kitsune moviéndose para tumbarse en su frente. La propia Inari le había dicho que el niño era especial y le había llevado algún tiempo a averiguar cómo. Había recibido una pista por primera vez durante la batalla de los chicos Kung Fu, pero había sido fugaz y pensó que se lo había imaginado. Durante la batalla anterior, sin embargo, había empujado al chico y más lejos de lo que nadie lo había hecho antes. Había golpeado salvajemente al chico y seguía regresando por más. Finalmente, sin embargo, el cuerpo del niño se había rendido con él, sin embargo, justo antes de que, sin embargo, el chakra del niño había cambiado, se había vuelto más potente, mucho más de hecho, había reconocido el chakra. Había sido uno que no había sentido en casi 1000 años, pero que había reconocido de todos modos. Incluso ahora esa potencia todavía estaba allí, lo cual era obvio, ya que la curación del niño había aumentado en velocidad. De hecho, incluso llegaría a decir que se estaba regenerando. Este descubrimiento lo cambiaría todo, ahora tendría que presionar al chico aún más.
Si bien había ofrecido una mano en el pasado con el desarrollo del niño, no había sido gran cosa, simplemente ayudarlo a aprender cómo cambiar su chakra en su naturaleza conscientemente. Ahora, sin embargo, tendría que hacer más que eso. Ahora, reconociendo al chico por quien realmente era, lo iba a llevar al borde del abismo. Luego, cuando no pudiera aguantar más, lo rompería y lo obligaría a moldearse a sí mismo. Para cuando terminó, Naruto estaría más que listo para los senderos que lo esperaban más adelante. Iba a llevar al chico a alturas que los tontos ninja que se llamaban a sí mismos shinobi nunca habían imaginado. Más aún, no podía esperar a ver la expresión de los rostros de sus hermanos una vez que terminara de moldear a su heredero. Desde su posición en el suelo, Naruto se estremeció inconscientemente mientras la risa del kitsune reverberaba a través de la noche. A pesar de esto, siguió durmiendo felizmente sin darse cuenta del puro infierno que estaba a punto de convertirse en su vida. Nota del autor. Una vez más, este interludio es solo para configurar algunas cosas que verá en los próximos capítulos. Dicho esto, gracias por leer y revisar. Hasta la próxima más tarde.